Segunda conferencia para simpatizantes dictada por el maestro Israel Rojas en Bogotá el 11 de julio de 1976 en la casa destinada a Biblioteca de Ciencia Rosa Cruz. Señoras y señores, estas reuniones tienen por objeto dar alguna información de la Fraternidad Rosa Cruz, de la Escuela Rosa Cruz, de la Sabiduría Rosa Cruz, de la tradición Rosa Cruz. No es la sabiduría de los Rosa Cruz en religión, ni está interesada en ninguna religión ni en contra de ninguna religión. No está a favor de ninguna tendencia política ni en contra de ninguna. Sus planes son completamente diferentes. Es el estudio del hombre, de la naturaleza, del cosmos. Es demasiado antigua. En alguna ocasión un joven se aproximó a mi pequeña librería y me dijo que en qué fecha se había fundado la Fraternidad Rosa Cruz. Le dije, no señor, no lo sé. Ah, ¿no lo sabe? Entonces su filosofía no sirve para nada. Le dije, muy bien señor, entonces no tome usted más agua, porque usted no sabe cuándo la prepararon por primera vez. Esta es una filosofía de las edades. Hasta donde va la información procede de un continente fenecido llamado Atlántida. Ese continente existió donde está actualmente el Océano Atlántico. La partícula primera del nombre denomina exactamente la zona donde existió aquel gran continente. Luego llegó a nuestra civilización y cultura a través de Caldea. Caldea fue una tierra existente allá en Mesopotamia, que aún hasta el año de 1910 se consideraba un mito. Pero luego fue descubierta la zona en la cual existió la capital, Babel, donde se nos habla de la columna de Babel, de tal suerte que efectivamente aquella gran cultura feneció también, y esta sabiduría fue pasando a través de Persia, Egipto, Grecia, llegó a Europa, y en el año de 1928 encarnó en Colombia, es decir, llegó a Colombia, es decir, se estructuró un plan de organización para estudiar esta sabiduría. Primer factor determinante del que entiende algo de la Escuela Rosa Cruz: no hay que creer en nada, hay que tratar de comprenderlo todo. Este es un punto básico del desarrollo de la conciencia. Toda creencia anquilosa la conciencia. Allí se endurece la sensibilidad del hombre y ya no piensa más en los misterios de la vida y de la evolución. En cambio, el que se esfuerza por comprender estará siempre alerta para mirar cada uno de los nuevos detalles que se presentan ante su ser psíquico. Y este es realmente el trabajo de la Escuela Rosa Cruz. En la reunión pasada les informé que en el hombre se condensa lo que podemos estudiar del cosmos, de la naturaleza y de la vida. Dios es una concepción abstracta de la energía universal en la cual se mueven los mundos, los soles, los universos. Pero para nosotros es una idea filosófica. En cambio el hombre es algo que somos, que tenemos siempre frente a nosotros, y es el ser más desconocido de todos cuantos existen. Hay muchos medios para ir estudiando el hombre. El más objetivo es la anatomía. Luego sigue la fisiología, la psicología, la filosofía y la metapsíquica. Por ahí transitamos en el camino del conocimiento del hombre. En los antiguos templos de misterios había una frase que no ha perdido ni perderá nunca su valor: Gnócete ipsum, conócete a ti mismo. Y luego Platón agregó: y así conocerás al universo y a los dioses. Porque efectivamente los dioses, como los llamaban antiguamente, son las divinas energías de la naturaleza, no son nada distinto. Aquellos hombres de antiguo se ocupaban del conocimiento del hombre y lograron, por ejemplo, en la mitología griega, darle una deidad a cada potencia del universo. Y así tenían ellos una referencia exacta para el análisis cuantitativo y cualitativo de cada energía del cosmos. Eso es tener un sendero de conocimiento. Fijándonos en el hombre, debemos darnos cuenta exacta de su estructura. Tenemos, por ejemplo, el esqueleto, que es el fundamento sólido de nuestra existencia diferenciada. Cuando alguien quiere despreciar algo, dice hueso, sin darse cuenta que el hueso es lo más importante de la naturaleza del hombre. Sin esqueleto, realmente el hombre no sería nada importante, nada interesante. Ahora la filosofía Rosa Cruz nos va demostrando que aquella palabra
que solemos utilizar en el tratamiento cotidiano con nuestros amigos, de llamarlos hermanos, es altamente científica. Las sales constituyentes del esqueleto son sales enteramente minerales: calcio, fósforo, azufre, yodo, etc. De tal suerte que somos hermanos de la naturaleza, no en palabras, en hechos. No solamente en lo metafísico y cósmico, sino también exactamente en lo formal. Así que a través de una comprensión rigurosa llegamos al sentido juicioso, conscientivo e inteligente de las cosas. El esqueleto nuestro está compuesto de 222 huesos y algunos cartílagos. Lo más importante de nuestro esqueleto es la espina dorsal. La espina dorsal tiene 33 articulaciones, vértebras. Y entonces vienen muchas alegorías. La masonería dice que posee 33 grados. Y se dice que el Señor Jesús tenía 33 años. Es una alegoría para hacer referencia a que el verdadero masón, que hoy no existe, maneja fuego secreto, viviente y filosofal. Y que el Señor Jesús sabía utilizar aquel divino fuego de la vida que estaba exactamente en la médula espinal. Había circulado su energía a través de los 33 huesos. Y, cosa extraordinaria, los que hacen circular esa energía a través de la zona medular se ponen en relación con el cosmos, porque ahí está el fuego del universo. Empédocles, un eminente rosacruz griego, decía: el que domina su esencia, domina la naturaleza. Parece una frase ingenua, o acaso filosófica, o tal vez psíquica, pero es la realidad científica. El que domina la interioridad de su ser, se pone en armonía con la naturaleza, y por lo tanto los hechos son demasiado exactos. Después, tenemos que de allí, de aquella interioridad de nuestro organismo, de la médula, nacen todas las cosas que constituyen nuestra naturaleza. Los hematíes o glóbulos rojos se forman en la médula de los huesos. Así que esa sangre caliente depende de ese fuego cósmico de la naturaleza del hombre. Luego después tenemos nosotros el sistema nervioso, dividido en dos grandes ramas, mejor diríamos científicamente en tres. El sistema nervioso cerebro-espiral, que es el instrumento de la conciencia, no la conciencia, porque la conciencia es de naturaleza cósmica. La conciencia opera a través de todos los seres, y en la parte subjetiva le llama hoy la ciencia subconsciente, y en la parte objetiva le llama consciente. Pues bien, el subconsciente de aquella energía maravillosa del cosmos, que actúa operativamente en el reino vegetal, animal y humano, tiene su aparato de operaciones en nuestra naturaleza, en el sistema nervioso llamado gran simpático, o llamado autónomo. Ambas palabras son exactas. Simpático, porque establece la armonía de los contrarios en la naturaleza interna de la psicofisiología de la naturaleza del hombre. Y autónomo, porque no obedece a ningún mecanismo externo, obedece a la energía cósmica. Y de eso no nos hemos dado cuenta, de que el hombre está animado siempre por el cosmos, de que el hombre, pese a las concepciones ligeras en que se dice que es un ser completo, es apenas un embrión en la evolución. Nosotros no somos completos, bastante incompletos. En el mundo de la afectividad, por ejemplo, el logos, la inteligencia del universo, ha hecho necesarias dos polaridades, lo masculino y lo femenino. De esa bipolaridad surgen los sentimientos, que dan nacimiento a las potencias del alma. Si no hubiera más que un andrógino, como lo fue primariamente en la época de Moore, el hombre sería totalmente inconsciente en la esfera objetiva de los fenómenos de la vida. Sería un ente. Pero el logos, la inteligencia cósmica, separó en dos, lo masculino y lo femenino. Y entonces despertó la sensibilidad del hombre, despertó la inteligencia, va despertando todas las posibilidades de la vida. Tenemos, por ejemplo, una pareja de cónyuges que no se entienden bien, y eso es lo común hoy, porque se perdió el sentido de la afectividad y prepondera el sentido egotista de la especie. Es un conflicto de la humanidad, pero gracias a esas cosas se va despertando la comprensión. Va el hombre pensando, razonando, enjuiciando los hechos y comprendiéndolos progresivamente. Vean ustedes cómo trabaja la energía universal para hacer que en el aparato humano todas las energías subjetivas del universo se conviertan en objetivas de la sensibilidad y de la conciencia. Los grandes aparatos de la sensibilidad están en el gran simpático, y su centro motriz en la naturaleza psíquica del hombre está en la esfera del corazón.
Y todos los estetas, todos los poetas, siempre nos están hablando del corazón como una idealidad del sentido de la vida. Al par que se habla de la conciencia como una idealidad del fenómeno de la comprensión. Y ese tiene su átomo central en la esfera del cerebro. Entonces seguimos estudiando nuestros mecanismos psico y fisiológicos, o psicosomáticos, como se diría en un lenguaje completamente clásico. Entonces tenemos que los subjetivos de la naturaleza cósmica operan en nosotros a través del sistema gran simpático o autónomo, que lo elucido de él, lo pasado de la esfera del inconsciente o subconsciente a la esfera consciente, es una marcha hacia el cerebro espiral, y que existe un oscilador mediador, y es el sistema vago o frénico, como le llamaría el médico. El sistema frénico cumple la función de volver lo subconsciente consciente y lo consciente depositarlo de nuevo en la esfera del subconsciente. Las ideas momentáneas que pasan a través de nuestra conciencia circulan, vienen de adentro y regresan de nuevo a la esfera interna del ser. Entonces tenemos que el estudio del hombre, desde el punto de vista del esoterismo tradicional, tal como lo enseña la sabiduría de los Rosacruces, es pura ciencia. Y el camino de evolución del hombre debe ser comprensión de esos mecanismos, de esa ciencia, de esa sabiduría de las edades. Tenemos el sistema vago o frénico. Es el sistema operativo del aliento cósmico. El aliento cósmico penetra en nosotros gracias a la función de ese sistema intermedio, de ese sistema que es el aliento mismo de la vida. Y la humanidad en su ingenuidad se viene preguntando si hay Dios o no Dios. En su ingenuidad viene buscando a Dios en piedras, en templos de barro hechos por las manos de los hombres donde no existe la divinidad, en cartones, en figuras, sin darse cuenta que la vida es universal, sin darse cuenta que hay que buscarlo en la interioridad del ser, pero no en la interioridad del ser solamente como humano. ¿Hemos pensado acaso en los poderes gigantescos que radican en la semilla de una planta cualquiera? Ponemos aquí en nuestra planta de la mano la semilla de un roble. Están completamente al alcance de nuestra visión, pero sabemos el espíritu que hay en ella. Sabemos que allí existe la posibilidad de que esa semilla puesta en la tierra produzca por inducción los elementos cósmicos y los elementos bioquímicos de la tierra y produzca un árbol gigante capaz de multiplicar sus células, sus semillas, sus flores, sus aromas. He ahí el misterio de la vida. He ahí lo que estudian los Rosacruces. Yo me quedo pasmado frente a la sabiduría de los Rosacruces. Yo me quedo verdaderamente lelo al comprender que había inteligencias extraordinarias como Hermes, Buda, Platón, Jesús, que le dieron orientación al mundo. Y el mundo mirando hacia afuera no se da cuenta de la divinidad del ser en lo interior de su naturaleza. Allí está el aliento de la vida. Ahora, pasemos a lo humano. Pensemos nosotros que un zoospermo, semilla del hombre, no es visible sino a través de un microscopio o con un microscopio. Lo mismo podemos decir del óvulo, el aspecto femenino de la seidad que unidos crean un hombre. Pues allí en esas dos células alienta el espíritu universal. Allí están latentes los poderes de la divinidad. Pensemos que estos grandes seres nacieron de gérmenes, de semillas, invisibles, pero allí estaba la potencia del universo. Pensemos en Einstein, que transformó totalmente el concepto físico de la existencia y gracias a su capacidad científica cambió la estructura del mundo, del hombre, de la sociedad. Los viajes que el hombre ha podido hacer al espacio y a la luna son debidos a las ecuaciones einsteinianas. ¿Y quién era? Un hombre sencillo, pequeño de cuerpo, grande de alma, muy evolucionado. ¿Qué había evolucionado en él? La sensibilidad y la conciencia para entender los misterios de la vida. A esa sensibilidad es a lo que los Rosacruces llaman la rosa. Es una alegoría. Y para la inteligencia hay que presentar las alegorías en formas objetivas. Y nada más preciosa que una rosa, la cual tiene el encantamiento de la armonía de los contrarios, de la belleza de los pétalos, de la esencia, del aroma y de la semilla que lleva en la interioridad del ser. Vean cómo es la sabiduría de los Rosacruces. Divina, por no haber otra palabra en lo humano más adecuada para hacer elogio de la grandeza de la vida. Pero no vayamos a creer nosotros que la estructura del hombre es simplemente huesos.
donde está el misterio de la existencia verdaderamente. Sistema nervioso cerebral, donde la experiencia de la vida se va acumulando a través de las edades, de la raza en general y del individuo en particular. Luego, del gran simpático, que alienta con los movimientos del universo, así como hay un bajamar y un pleamar, así como los planetas, al dar la vuelta alrededor del Sol, tienen en el ciclo anal un sístole y un diástole, un perihelio y un afelio, como se dice con relación a la luna, así nuestro corazón igualmente lleva ese ritmo. Tiene un sístole y un diástole, de acuerdo con el ritmo de la Tierra, del mar y del cosmos. Somos todos unidos en una energía universal, que los rosacruces llaman el alma del mundo, Minerva Mundi, o cualquier nombre. Pero es mejor tener un nombre definido para que nuestra inteligencia pueda tener un motivo para sentir y pensar. Es así. Pero ahora veamos cómo se muta la materia en vida. Esa función se le debe a la membrana mucosa. Para mí es el más grande misterio del organismo humano. Primariamente, en el óvulo, en el zoospermo, no hay sino aquel elemento visible. Membrana, una membrana mucosa, una pequeña grasa ígnea, porque fuego es la vida. Allí está la esencia de todo lo que se va a desarrollar después: el esqueleto, el sistema nervioso cerebroespinal, el sistema simpático. La linfa es el instrumento exteriorizado para hacer posible la mutación de los elementos bioquímicos a través del hígado, para que unidos a los hematíes emergentes de la espina dorsal y de los huesos planos se convierta en el fuego de la vida en la sangre. Luego, gracias al sistema mediano de armonía, el neumogástrico, como se llama también al vago, puede atraer de la energía cósmica el oxígeno, involucrarla en el pulmón, mutar la energía que se ha transformado ya en anhídrido carbónico y eliminarlo afuera y llevar adentro de la naturaleza del hombre el oxígeno, que es el aliento de la vida universal. El hombre puede vivir 60 días sin comer, 12 sin beber, pero breves minutos sin respirar. Allá está el aliento de la vida universal. Allí está el gran misterio de la existencia. En alguna ocasión estaba yo dictando una conferencia en Bucaramanga y dije que la palabra nada debía ser eliminada de los diccionarios. Terminada mi charla, un señor se levantó arrogante y me dijo: ¿cómo es eso que no existe la nada? ¿Esto qué cosa es? Dije: si ahí no hay nada, cierre su boca, obture su nariz y lo espero durante 5 minutos. Ahí está la vida, ahí está la energía del universo, actuando como potencia operante para hacer posible que todas las funciones de los organismos operen real y adecuadamente. La nada es una palabra vacua, una palabra inútil, una palabra sin existencia. A veces puede usarse en las cosas mundanas, pero nunca en lo trascendental. Se dicen que el único hombre que descubrió la nada fue un paisa. ¿Qué es la nada? Dijo: un chorizo sin tripa y sin carne. Eso no es nada. De tal suerte que el hombre está frente a la vida, frente al universo, con una gran finalidad, la de evolucionar. El señor Darwin se ocupó mucho de la evolución de los organismos, pero lo hizo desde un punto de vista puramente mecánico, como si las cosas se valieran de por sí. No se dio cuenta que para que un organismo evolucione es necesario que exista una inteligencia guiadora de los elementos indispensables para ese progreso. No se dio cuenta de que para que esos obreros en la estructuración de las formas puedan operar, es necesario que posea así una inteligencia. El edificio de Avianca es un gran edificio, pero no se hizo solo. La piedra y todos los elementos constitutivos fueron ya dirigidos por alguien y puestos en orden sistemático por inteligencias. Esas inteligencias relativas eran los obreros, pero tras de ellos había el ingeniero, que tenía el plan formal, el arquetipo del edificio para poder culminar la obra. Igualmente pasa con la naturaleza de los seres vivientes. Detrás de los mecanismos de la sustancia, detrás de los mecanismos del aliento, detrás de todos aquellos procesos de la vida orgánica, existe la inteligencia universal, existe la divinidad, o como nos plazca llamarla, para indicar que efectivamente un poder inteligente guía y rige el proceso de la evolución de las formas. El señor Darwin
Se ocupó solamente de la evolución de las especies, de la evolución de las formas, sin pensar nunca que había un espíritu latente tras de toda operación y función. Pero, ¿qué haríamos con bellas formas sin inteligencia? ¿Qué haríamos con una mujer encantadora, llevando el ritmo de la vida en sus movimientos, sin una sensibilidad, sin una inteligencia? Lo importante es la evolución de la sensibilidad y de la inteligencia. Y esa sensibilidad y esa inteligencia cósmica están cada vez modelando los cuerpos para hacer posible que de ellos sea posible la manifestación de la vida, la evolución de la conciencia y de la sensibilidad. Eso es lo que estudian los Rosacruces. Por eso se ha dicho, y con bastante sabiduría, que el Rosacruz es místico. Pero místico de algún ídolo, místico de algún templo, creyente de alguna fe, no, de la vida. De la vida, que para contemplarla no necesitamos ninguna creencia, sino sensibilidad e inteligencia. De tal suerte que los Rosacruces tienen la naturaleza cósmica, aspiran a ella, aspiran a ser conscientes de la vida en todas sus maravillosas funciones. Hemos pensado que por ahora, en el mecanismo psico y fisiológico de la naturaleza del hombre existen verdaderos milagros, usando esta palabra trivial que se utiliza para cualquier cosa. Es decir, hechos extraordinarios que no nos damos cuenta. Nosotros ingerimos alimento, ponemos en nuestra boca algún pan, algunas lechugas, algunas almendras y las masticamos, y después de esto no sabemos nada más. Pero allá en el interior del ser, una inteligencia formidable, la inteligencia cósmica, el espíritu universal, el alma del mundo, las denominaciones importan poco si la cosa en sí transforma aquellos elementos. Lleva el calcio al esqueleto, lleva el fósforo al cerebro, lleva el azufre a las células, lleva el hierro a la sangre, establece la armonía para que se cumplan las maravillosas funciones de la vida. Todo eso es inteligencia, todo eso es poder, todo eso es maravilla. Esa inteligencia, ese poder, esa sensibilidad de operaciones de las cuales nosotros no nos damos cuenta, es el alma del mundo operando en la naturaleza. Y esa alma del mundo, alegorizada, es la rosa de los Rosacruces. La rosa, esplendente y maravillosa flor, bella y delicada, preciosa en aromas, y la inteligencia cósmica extraordinaria en poder, en inteligencia, en sensibilidad, en espiritualidad, en cosmicidad. Por eso les dije en la primera reunión que la escuela Rosacruz no se parece a nada que no sea ella misma. Pobre fanático, dirán algunos de ustedes. Y yo diría, encantado estoy de estar tratando de transitar el camino de la verdadera sabiduría de las edades, en que alejados de todo dogma que anquilosan la conciencia, alejados de toda creencia sin nombre, porque creencia es incomprensión, tratamos de seguir el sendero de la vida, de la comprensión, del amor universal. Esa es la sabiduría de los Rosacruces. ¿Y cómo podríamos llegar a ella? Pues afortunadamente para nosotros ha habido grandes trabajadores que han luchado por conducir al hombre al conocimiento de las verdades de la vida. Tenemos primariamente como cosa elemental pero muy importante a Marvel, psicólogo sencillo, al alcance de todo el mundo. Empieza a darle los primeros rudimentos de esta alta sabiduría. Y el que lee una obrita de Marvel logra tantas cosas en su vida interior que él mismo no lo entiende. Después tenemos a William Walker Atkinson, eminente psicólogo norteamericano. Mientras Marvel nos lleva a un deductivismo y sentido de las fuerzas psíquicas del hombre, el otro nos estudia los mecanismos de ella para utilizarlas debidamente. Después tenemos a un Ralph Train, que dentro de un sentido estético nos hace sentir las bellezas de la vida. Ya después podemos seguir con Ramacharaka, el mejor instructor de la filosofía oriental. No ha habido mejor. Ramacharaka. Ramacharaka es el seudónimo de William Walker Atkinson. Estaba maravillosamente capacitado para absorber como la esponja absorbe la humedad, la sabiduría que trajo del oriente el señor Vivekananda. Y luego unificando la escuela del nuevo pensamiento, que él había estructurado en más de 40 libros, pasó a estudiar la filosofía oriental. Y como hombre de la cultura nuestra, supo unir maravillosamente las dos escuelas, y es un hombre que verdaderamente nos transmite la sabiduría de las edades. Después, si queremos avanzar más, si queremos ya pensar algo en el pensamiento Rosacruz, porque estas son cosas elementales que apenas preparan, entraríamos a estudiar al señor Heindel, Max Heindel.
escribió una obra soberbia, quizá la obra más gigantesca que existe para beneficio de la conciencia del hombre. Se llama Concepto Rosacruz del Cosmos. Pero él era consciente que por más evolución que poseía, la conciencia del hombre es tan limitada que lo primero que dice al iniciar su obra: este es un ensayo de esoterismo tradicional cristiano, pero él puede llevar errores porque fue escrito por un hombre. Aunque los arquetipos del saber se lo dieron seres más evolucionados, más desenvueltos. He ahí un libro prodigioso verdaderamente, Concepto Rosacruz del Cosmos. Después escribió unas 16 obras más para extender el contenido de aquella obra maravillosa. Ahora los que quieren transitar esta sabiduría con el canon científico de la sabiduría universitaria, donde se endurece bastante la sensibilidad y se desarrolla un poco el conocimiento mecánico de las cosas, tenemos el Kybalión. El Kybalión nos da el conocimiento de las 7 leyes básicas de la naturaleza. Entonces el hombre de ciencia, el ingeniero, el médico, el abogado, encuentran fundamentos sólidos para penetrar con verdadera sabiduría en el camino de los Rosacruces. ¿Cuándo termina el saber Rosacruz? Jamás, nunca. Porque a medida que el hombre penetra los misterios de la vida, los va encontrando más sutiles, más armoniosos, más perfectos, más profundos. Y así hasta el infinito. Esta es la sabiduría de las edades. Este es el conocimiento que quisiéramos nosotros llegar al corazón de todos los seres humanos para que mejoraran y ennoblecieran sus vidas. Nos hacen falta ideales. Esa es la tragedia de la humanidad actual. Carecemos de motivaciones ideológicas, sabias y científicas. Nos han atiborreado de creencias, de emociones políticas y han destruido la armonía de nuestra integridad social y moral. Es importante regresar a este camino de integración de los poderes para que el hombre vaya realizando el autoconocimiento de la esencia misma de su vida. Y no lo aleja en nada de la naturaleza. A través de la ciencia Rosacruz se conoce la verdadera razón de las enfermedades y su manera de tratarlas de acuerdo con las limitaciones del destino de cada quien. Y el destino de cada quien ha sido elaborado por cada quien también en el pasado o en el presente de la vida. Porque no existen sino causas y efectos. Lo más grave para la salud física, creen algunos, es una nutrición inadecuada. No les voy a argumentar en este sentido, pero no estoy completamente de acuerdo con eso. Lo principal para la salud del hombre es la armonía interior. Es la estructuración de sentimientos y pensamientos adecuados que le permitan sentir en la vida la armonía de la naturaleza. Es desarrollar el alma. Eso es lo más importante para la salud física y moral. Desde el punto de vista bioquímico, claro está, una buena nutrición. Y me voy a ocupar un poquito de eso, porque es indispensable que verifiquemos un servicio para nosotros y para la vida en general. El mejor alimento del hombre, en primer lugar, es el agua. El 75% de la estructura corporal del hombre es agua. El 95% de las frutas es agua. Y un poquito de azúcar. Agua. Sin agua no hay vida en parte alguna. Los terrenos hierbos carecen de humedad y carecen de humus, proceso activo de la fermentación de los elementos constitutivos de la materia. Agua. Debemos tomar un mínimo, a pesar del frío y del ambiente, unos 5 vasos de agua diarios. Todas las funciones de la vida se verifican gracias a la humedad. Sin humedad no hay posibilidad de que las funciones se cumplan normalmente. En alguna ocasión iba yo a tomar mi nutrición en casa de una dama cuyo esposo trabajaba en el Banco de Colombia en aquel entonces. ¿Qué haría yo? Me dice ella, para que mi niña que acaba de nacer tenga una voz bella. Soy la mujer enamorada de las voces bellas. Le dije, todos los días, lo primero que ustedes deben dar a la niña es una cucharadita de agua. Trivial en apariencia. La niña llegó a poseer una voz angélica. Aún existe. Cuando la saludo me encanta oírla. Agua. Comúnmente los alimentos que ingerimos poseen gran cantidad de agua, pero no la suficiente para que se verifique el proceso de la vida. Ahora, como alimentos relativamente sólidos, lo mejor para la naturaleza del hombre son los aceites oleaginosos, los que poseen aceite. Óleo es aceite. Entonces tenemos las almendras, en general,
cualquier almendra. Es un alimento prodigioso para la naturaleza del hombre. En el Oriente tenemos un viejo libro, el Bhagavad Gita. Hace énfasis en que el mejor alimento para el hombre son los alimentos oleaginosos. La cultura del mundo occidental se nutrió de la Biblia. Y la Biblia dice que el mejor alimento para el hombre es aquel que produce semilla. Y las semillas tienen aceite. La misma sabiduría. La distancia de los hombres que estructuraron estos libros, muy lejana, pero ambos sabios. Para alimentarse bien hay que tomar alimentos oleaginosos. Entre nosotros tenemos un alimento excepcional, superior a la carne, superior a la leche, superior a todo lo que ustedes puedan imaginar. Se llama maní o cacahuete. El maní bien masticado es excepcionalmente nutritivo. Los que piensan, los que trabajan, tienen la mejor fuente nutricional en el maní. Maní. Yo no puedo comer maní porque se me indigesta, me dicen las personas. No. Lo que pasa es que su hígado está intoxicado y al no poder digerir el maní hace un llamado a usted para que lo purifique y lo limpie. Con hígado limpio se digiere todo el maní que ustedes quieren. Yo les puedo confesar algo de mis minucias interiores y prácticas. Me como un cuarto de maní y me acuesto a dormir y amanezco como un Apolo. Es decir, en energía, porque en belleza no dispongo. El maní es el mejor alimento para el hombre. Es extraordinario, hay que masticarlo muy bien. En todo caso, los alimentos para el hombre deben ser proteínicos, porque la proteína es el constitutivo bioquímico que hace posible la regeneración de la célula. Y lo tenemos especialmente en los alimentos oleaginosos. Luego los cereales, arvejas, frijoles, garbanzos, todo esto es excelente verdaderamente. El aspecto vital de la salud consiste solamente en dos cosas: purificar nuestro cuerpo de las escorias que quedan de todo proceso digestivo y tomar alimentos sanos y fuertes. Ambas cosas son difíciles y la más difícil es purificar el cuerpo. Me duele aquí, me duele allá, dicen las gentes. ¿Qué será si yo ayer estaba sano? Es un infantilismo de la mente. En cada proceso digestivo quedan residuos en la naturaleza del hombre, y al no eliminarlos se enferma este o aqueste órgano, es decir, se intoxica, es decir, se recarga de aquellos residuos no eliminados. Eliminar es la cosa más importante de la vida. Y sin mencionar el nombre de la persona, les voy a referir un hecho casi cómico, pero sumamente grave. En la época, porque hoy no me dejan recepar y siento mucho no poderle servir a la gente, no son sino 10 años de cárcel por cada fórmula, así que lo siento mucho, pero sí puedo informar, esa es la ley, sí señor. Así que lo siento mucho, pero en una época pude servirle a la gente en este campo. Estaba atendiendo pacientes, que nunca son pacientes, ¿no? Padecen pero no son pacientes. Una niña bella, joven. Señorita, dígame por favor, ¿su digestión es buena? Admirable, doctor. ¿12 ecuaciones diarias? ¿12 evacuaciones diarias? No, doctor. ¿Una? No, cada 7 días. Soy la niña más enferma del mundo, me dijo, naturalmente. Su cuerpo estaba lleno de residuos, de cenizas, de escorias, de estiércol, como ustedes lo quieran. Es indispensable aprender esto. Es indispensable darnos cuenta que es necesario purificar el cuerpo. Cualquier persona tiene una oficina donde trabaja y lo primero que hace es decir al empleado o él mismo barrer para tener algo limpio. Nos bañamos muy bien el rostro y el cuerpo y nos echamos perfumes, pero no purificamos la parte interna de la naturaleza, que es lo verdaderamente importante. Lo de afuera es bueno para la presentación, pero no se torna en salud, ni mucho menos. Es la pureza interior. Hay que purificar el hígado, que es el centro de las operaciones de la transformación de los elementos bioquímicos que llevamos al interior del cuerpo para que se convierta en energía y nuestro ego pueda actuar en este mundo. Después del hígado tenemos el colon, es el intestino grueso. Se llena de residuos, de escorias, de cosas horribles. Y nosotros estamos muy elegantes, con una corbata muy bonita, muy bien peinados, con las cejas muy arregladitas, pero por dentro somos un pantano de residuos sucios. Y no sabemos que esto es lo importante, eliminar aquello. Luego los riñones. Los riñones se encargan de purificar la sangre.
Todos los elementos que pasan a la sangre dejan escorias por la oxidación, por el trabajo de combustión de las energías interiores. Y los residuos más pesados se eliminan por los riñones. Multitud de personas viven enfermas de los bronquios, catarro y no sé cuántas cosas. Sus riñones están intoxicados. Esa es la verdad. Entonces purificar el hígado, el colon y los riñones es el gran trabajo por ejecutar. Pero hay que volvernos autoconscientes de esos fenómenos de la vida. Es sumamente importante. Yo voy a informarles cómo se hace eso. Y no me vengan a decir que no les sirvió porque no quisieron hacerlo o no supieron hacerlo. En alguna ocasión recomendé uno de esos planes a una señora intoxicada. Le dije, señora, cada noche, si usted quiere desintoxicarse y no sentir más molestias, cada noche cena, come la cena de la noche únicamente de mangos bien maduros y leche, la mayor cantidad posible. 15 días después me encontré con la señora y me dijo su medicina no sirvió. Le dije, dígame una cosa, ¿cuántas noches lo hizo y cuántos mangos se comió? Dijo, me comí un mango y un vasito de leche y eso no sirvió para nada. Piensen ustedes si el hombre del aseo con un escobazo limpiaba una cuadra. Estas son las cosas. Esta es la primera fórmula maravillosa para limpiar el hígado, el colon y los riñones. La persona desayuna y almuerza como siempre. Cena, come, es decir, la comida de la noche. Esa palabra come está muy mal empleada en este caso, pero es un hábito, decir comida. La comida es la que ya nos hemos comido. Lo importante es la por comer. En la cena de la noche se alimenta la persona por unos cuantos días únicamente con mangos bien maduros y leche, la mayor cantidad posible. Los primeros días los efectos no serán tan maravillosos, pero luego se sorprenderá de la cantidad de basura que llevaba su organismo dentro. ¿Cuál es la cantidad? La mayor posible. Estos no son venenos, son alimentos. Los indios que han estudiado tanto la naturaleza humana dicen que con mangos y leche un hombre puede vivir toda su vida sano, fuerte y limpio. Y se le rinde cierto culto al mango. Allí en la costa atlántica hay árboles maravillosos de mango y los muchachos le llaman al árbol hotel, porque van allá a almorzar. Ahí tenemos pues un sistema maravilloso para limpiar el organismo. Voy a sugerir otros de cuidado. Hagan primero ese para que se haya verificado ya alguna limpieza y se pueda utilizar este otro. Porque si lo hacen en principio pueden sufrir cólicos y eso no está bien. Eso es siempre grave. Aguacate. Es muy curiosa la situación de la gente. El hombre sencillo sabe bautizar las cosas con nombres muy adecuados. Se le llama cura. ¿Qué cura? No el cura del pueblo. Es un viejo gordo. No. Cura. ¿Qué cura? Pero ¿cómo cura el aguacate? Si nosotros cenamos únicamente con 3, 4 o 5 aguacates bien maduros con miel de abejas, la purificación es soberbia. Pero no hagan esto como primer fórmula porque pueden sufrir cólicos. Es mejor primero hacer la cura del mango y la leche. He podido darme cuenta exacta que el aguacate con panela negra, una que se llama belcocha, es lo mejor que hay. Pero si no se consigue ella, se usa la panela corriente. O bien miel de abejas. Muy difícil, la miel de abejas pura. Hay que encargarse a las hermanas abejas, porque el comerciante siempre le mezcla tuercas. Estamos en una época horrible en que la gente ha perdido la dignidad moral y no le importa sacrificar la salud de los demás a condición de conseguir 2 o 3 centavos más, que ya nada vale. Debieran cobrar por las cosas el valor que sea, pero darlas exactas, limpias. En la República Argentina había una ley, no sé si seguirá, porque allá hay un caos político ahora, pero había una ley que era formidable. Todos los países del mundo debieran aplicarla. Era de la inteligencia de Perón o quizá de doña Evita, eso a mí no me importa. Lo cierto era que se aplicara. Todo el mundo puede vender lo que quiera, pero debidamente declarado. Leche con tierra, perfecto. Se lleva al laboratorio de leche con tierra, el señor no está pecando. Leche pura, leche pura. Si se lleva eso al laboratorio y no corresponde exactamente a la declaración, se iba a la cárcel por 60 días sin multación por dinero. Y la segunda vez se le cerraba el negocio. Vino de uvas. Pero si ofrece vino de frutas por vino de uvas, se iba a la cárcel 60 días y la segunda vez se le cerraba el negocio. Todo claro y nítido. A eso tenemos que aspirar.
que todo sea rigurosamente exacto. ¿Por qué no? Si es factible, si nadie se perjudica realmente. Si un hombre ofrece una miel pura y cobra por ella 50 pesos, y otro no la vende impura por 30 y yo lo sé, prefiero hacer el esfuerzo de comprarle una pura por los 50. De todas maneras estoy hablando de que debemos regresar a una rectitud, a una seriedad, a una dignidad como debe ser un hombre consciente, una sociedad consciente. Entonces ya hemos visto el segundo plano. Aguacates con panela o miel de abejorro. Si agregan una galletita, está perdido porque se cambia en una digestión común y ya el plan no sirve de nada. Tercera fórmula. 3 cucharadas de miel de abejas con 3 cucharadas de mantequilla pura, no rancia. Eso se sabe fácilmente. Si al olerla pica, está ya impura y no sirve y no se debe ingerir porque es un tóxico para el cuerpo. Es una cosa verdaderamente maravillosa. Como estoy hablando de cosas puramente mecánicas, físicas, frías, voy a contarles algo. Hice mis tratamientos y cuando ya encontré que mi organismo podía soportar el más fuerte, me comí unos huevos con miel de abejas nada más y eliminé materias que traía mi cuerpo desde Fomeque. Ustedes saben de Fomeque, el pueblo donde nací hace 75 años. Cosas tremendas, ya enquistadas, pedazos de ladrillo. No entiende uno cómo puede el organismo humano soportar tantas cosas. Esa piedra la traía desde mi pueblo. Así son las cosas. Toda fruta es buena, pero sola. No hay que asociar frutas. Cuando se come mango, se deben comer mangos. En este caso con leche está bien. Cuando se come papaya, se debe comer papaya y así sucesivamente. Ahora, para la limpieza del riñón, lo otro contribuye eficazmente. Pero para la pureza del riñón nada mejor que comerse uno por la noche como única cena, una papaya con miel de abejas. Eso es una verdadera maravilla para purificar los riñones. Como fruta de función general, para purificar los riñones tenemos la mandarina. Porque es muy curioso que he venido estudiando que cada órgano tiene una fruta específica que los haga comiéndola en abundancia. El secreto de la fruta está en comerlo en abundancia. Un pedacito de jugo de limón hace mal. El jugo de 10 limones con un poquito de agua hace mucho bien. Nunca tomen alimentos oxidantes después de las comidas, antes. Si se ha de tomar, por ejemplo, el jugo de limón, hágase antes de almorzar, antes de comer. Porque como son oxidantes, alteran la digestión. Entonces les voy a informar. Para los riñones, mandarina. Para el hígado, jugo de tomate. Lo menos unos 5 vasos diarios de jugo de tomate puro. Si ustedes lo compran en las fruterías, les dan 90% agua y se la untan de tomate. Eso no sirve. No estoy criticando a nadie. Es hablando científicamente. Jugo de tomate. 5 vasos diarios de jugo de tomate curan cualquier hígado por enfermo que esté. ¿Cómo se toma? Antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la comida. Ahí tienen ustedes. De tal suerte que realmente esta filosofía, que es tan extraordinaria, que es tan sublime, es igualmente pragmática, porque cubre la gama del universo, desde lo más denso en la materia hasta lo más refinado y sutil que es el espíritu universal, en el cual nadan los universos, los sistemas, los mundos, los soles, las mariposas y nosotros.